Muy buenos días, buenas tardes a todos. Espero que estén de lo mejor. Vamos a iniciar con nuestra clase de estudios sociales. Hoy es lunes 2 de agosto, ¿ok? Así que en la clase pasada empezamos a hablar del tema que está en su libro de texto referente a lo que es la conquista de Honduras, ¿ok? Y mencionábamos ahí el proceso que tuvo nuestro país para convertirse, o sea, después de los procesos de exploración, ¿ok? Génesis, tenga ahí cuidado con la pequeñita que está por ahí para que no me la vaya a desconcentrar, ¿ok? Bueno, aquí tenemos el parte donde dice la conquista de Honduras. Este fue el tema que trataron sus compañeras en la clase pasada, en donde hablaban, por ejemplo, de los procesos de exploración de nuestro continente, de nuestro país, perdón, ¿ok? Aquí ya dejamos de hablar de América en general, sino que hablamos específicamente de nuestro país, ¿ok? Así que hablamos de los personajes, por ejemplo, de quiénes fueron los primeros exploradores de nuestro país, quiénes fundaron, por ejemplo, el proceso de aquí de sometimiento de los indígenas, así que todas esas partes tienen que tenerlas ya subrayadas porque eso es fijo que les viene en el examen, ¿ok? Preguntas sencillas como esta les van a venir en el examen, ¿ok? Así que el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre la temática de las instituciones coloniales. Así que vamos a escuchar a sus compañeros que nos van a hablar sobre esta temática, instituciones coloniales. Ya está habilitado el proceso para que puedan compartir pantalla. Ya pueden comenzar. Muchas gracias, María Los Ángeles. Muy buenos días, buenas tardes, profesora y compañeras. Nosotros somos el grupo 2 y le vamos a hablar sobre las instituciones coloniales. El grupo está completado por José Daniel Amaya, Carlos Fernando Hernández, Christopher Vargas y yo. Aunque el profe Christopher Vargas casi no aportó para la presentación. Ok, cuando un compañero no les aporte algo, lo mejor es que no lo anoten, ¿ok? No lo anoten y listo. ¿Bien? Continúe, María Los Ángeles. Ahora les paso a mi compañero Fernando. Las instituciones coloniales. Las tierras conquistadas en América por los europeos se llamaron colonias. En ellas convivían indígenas, españolas, portugueses, ingleses, entre otros. Las colonias españolas específicamente estaban organizadas y controladas por distintas instituciones. Algunas de ellas se encontraban en España, otras en América, hacia 1500. Ya habían formado las principales instituciones administrables indígenas como los cabildos, las audiencias, Administrales indianas. las audiencias del sistema de virreinatos y gobernaciones y real haciendas. Audiencia tendría que ser ahí. Ok, paren ahí un ratito. Estamos hablando, chicos, si vamos a leer, hay que leer bien, ¿verdad? Si vamos a explicar, hay que explicar bien, ¿ok? Entonces, si nosotros, nuestra única participación va a ser leer, leamos bien, tomémonos un tiempo. Yo sé que a veces como que los nervios nos traicionan, pero no, tranquilos, respiramos, vemos el texto y luego lo pronunciamos, ¿ok? Aquí estamos hablando de algo muy importante, ¿ok? Recuerden que aquí hacemos referencia a las indianas, porque se creía que habían llegado a la India en vez de haber llegado a América, ¿verdad? Así que muchas de las cosas se les llamó, a pesar de que ya sabían que no habían llegado a las Indias, se sabía que tenían que darle un nombre a esta región. Así que normalmente se le llamaba las Indias occidentales, ¿verdad? Entonces, habían dos tipos de gobierno. Uno, el rey, que gobernaba desde España, y el virrey, que gobernaba desde aquí a América. Entonces, ¿qué pasó?
Bueno, tenían que haber también como ciudades principales, por ejemplo, cabildos, como dice ahí, ¿verdad? Sistemas en el cual, como un Congreso Nacional, pues, algo muy equivalente a eso. Así que, por cuestiones de exámenes, dos formas de gobierno. Rey desde España, virrey desde América. Pregunta de examen esa. ¿Ok? Continuemos. La esclavitud. El filósofo griego Aristóteles consideró natural la esclavitud. Era valedera por causa de guerra y sobre en todo en personas con diferentes colores de piel. También era conocida en América. Al llegar los españoles a las Antillas, esclavizaron a los indígenas. La esclavitud llegó a tener consecuencias en los indígenas: desarraigo de los nativos, pérdida de familia, cultivos y bienes, disminución demográfica. Los indígenas trabajaban en la agricultura y ganadería. Gracias, Daniel. Déjelo por ahí un momento, ¿ok? Vamos explicando, chicos. Recuerden que no solamente se trata de leer, ¿bien? No solamente se trata de leer. Aquí estamos hablando ya de esclavos, esclavos. O sea, normalmente estos esclavos eran traídos de África. ¿Para qué? Para el trabajo forzoso en nuestro continente. No solamente en Honduras, sino en todo el continente, ¿ok? Los indígenas normalmente trabajaban en la tierra, ¿bien? O trabajaban también, por ejemplo, en la agricultura, pero los esclavos hacían el trabajo más pesado, ¿ok? Así fue como vinieron los negros aquí al continente americano, por puro trabajo trabajo fuerte, pues, trabajo inhumano, etcétera. Así que aquí nos dicen cosas importantes. Dice que trajo algunas consecuencias en los indígenas, ¿ok? Habla ahí de pérdida, de disminución, de, por ejemplo, mestizaje también. Hay muchas cosas que trajo la presencia, obviamente, de estos esclavos negros aquí en América, ¿bien? Se creía que se traían a ellos porque tenían más fuerza. Genéticamente tienen más fuerza que una persona, como les decían acá, ¿verdad? Un mestizo, un indígena, ¿ok? Tenía más fuerza por el tipo de trabajo que tenían que desempeñar, ¿ok? Continuemos. La encomienda. En la Pascua de Navidad de 1512, Fray Antón de Montesinos se opuso a los encomenderos en la isla La Española. Pronunció que los españoles tenían ganado el infierno por el maltrato a los indígenas. Esto causó protestas contra frailes dominicos. Dominicos. ¿Podría explicarnos eso, Daniel? ¿Qué era la encomienda, en primer lugar? ¿Y por qué es importante mencionarla aquí con el trabajo de los frailes? Eso lo mencioné, ¿verdad? Yo en la primera clase que tuvimos. ¿Qué era la encomienda? ¿Se recuerdan, jóvenes? Por cada pregunta que no me contesten y de cosas que yo haya explicado, les voy a ir bajando a todos un punto. Eso va a ir pasando, eso lo voy a ir haciendo porque es la única forma o la única garantía que yo tengo de que estudien. ¿Qué era la encomienda? Esto en general, no solamente el equipo que está exponiendo. Un sistema laboral español. Y sin la ayuda ahí de Google, con sus propias palabras, Jimena. Era un sistema que tenían los españoles con los indios. ¿Pero de qué se trataba el sistema? Gracias, Jimena. ¿De qué se trataba? Yo les expliqué tanto la encomienda como el repartimiento. ¿Ok? Entonces, no, o sea, uno se prepara, trato de que ustedes como estudiantes también tengan participación y hagan sus diapositivas, precisamente para el hecho de no estar hablando tanto y tanto y tanto y sin que ustedes tomen anotaciones, ¿ok?
Entonces, más nadie, no, nadie se recuerda que era la encomienda entonces. Voy a explicarlo una vez más y si yo vuelvo a preguntar esto y no me lo contestan, segurito que les voy a bajar un punto a todos, óiganmelo bien, porque es la única forma que tengo para garantizar de que estudien, ¿ok? Como tal, esta era una forma que se le daba a los españoles una cantidad de indígenas que ellos tenían que tener a su cargo para explotarlos, pero que se suponen que también para evangelizarlos, o sea, encomendarle a una persona que se hiciera cargo de un grupo de indígenas. ¿Ok? Entonces, aquí vemos la parte donde Fray, como dice aquí Antón, vino y dijo, no, no es justo, ¿ok? No es justo de la forma en cómo ustedes están tratando a los indígenas. Y obviamente los fray venían de España, venían con la finalidad de evangelizar a los indígenas. Así que ellos tenían que estar en favor de las leyes españolas, no tanto en favor de los indígenas. Pero así como hubieron fray buenos, también hubieron fray, ¿verdad? Que no hicieron nada para ayudar a los indígenas aquí en América. Pero bueno, aquí nos está dando un ejemplo el compañero, ¿ok? Continuemos, por favor, y póngale un poquito de ahí de interpretación de sus propias palabras, ¿ok? Un poquito de aporte mío, no solamente leer, sino qué entendí yo con esto, ¿ok? Continuemos. La palabra repartimiento se utilizaba para referirse a muchas definiciones, por ejemplo, repartimiento de solares. Un solar era un pequeño terreno utilizado por los colonizadores para construir sus casas de habitación, para que vivieran allí y les daban un territorio chiquito para que construyeran sus casas, para que pudieran vivir y descansar después del trabajo. Muchas veces María Los Ángeles no era tanto para que descansaran, ni mucho menos, era más bien para que dentro de su propiedad tuvieran la producción de algún recurso que ese le garantizaba a los españoles que siempre iban a tener ese recurso, porque le hacían creer a los indígenas que les iban a ceder una parte del territorio, pero realmente ese territorio únicamente era para garantizar la producción de algo. Y ojo con esto, y esto es muy importante también que lo sepan, el repartimiento, y ya se los había mencionado, estoy segura, no solamente funcionaba para la tierra, ¿ok? Sino también se repartían las obligaciones a las personas, ¿ok? Por ejemplo, si usted sabía que un indígena era muy bueno para el cultivo del maíz, por ejemplo, entonces a ese indígena se le repartía esa función, ¿ok? Se le repartía. Ven, o sea, para que primeramente exista el repartimiento tuvo que haber existido la encomienda, ¿bien? Porque primero se le da a los españoles un grupo de personas. Se lo pongo de este ejemplo. Viene, vaya, por ejemplo, Celina, ¿verdad? Y Celina le cedemos una cantidad de 20 indígenas. Celina, ahí le estamos haciendo la encomienda porque le estamos dando a ella la cantidad de indígenas que tiene que evangelizar, tiene que ponerlos a trabajar, tiene que, se supone que darles lo básico, la alimentación, la vivienda, etcétera, ¿ok? Aunque lo que Celina estaba haciendo era esclavizándolos. Pero luego Celina, que ya tiene a esos 20 indígenas, dice, voy a ver cuáles son las cualidades que tiene cada indígena y les voy a dar una labor, les voy a repartir una función, ¿ok? Así es como funcionaba en este periodo de tiempo lo que era el repartimiento. Se les daba ciertos terrenos o ciertas áreas, pero no es como para que se olvidaran, ¿verdad?, del trabajo o para que, ay, darles un terrenito. No, era para que lo trabajaran principalmente, ¿verdad? Algo así como el feudalismo, ¿ok? Bueno, continuemos. Esto sería todo. Una conclusión de ahí, de su tema, de las instituciones coloniales. ¿Creen ustedes que funcionó, que no funcionó? Muchas gracias a ustedes también. ¿Creen ustedes que funcionó o no funcionó este sistema del repartimiento y la encomienda en América? ¿Profe?
El repartimiento y la encomienda, prácticamente entonces lo que hacían los españoles con los indígenas era engañarlos. Como todo el proceso de conquista, y muy bien lo dijo usted, ¿ok? Era engañar a los indígenas, y a muchos de estos indígenas se les engañaba en nombre de la iglesia, en nombre de Dios, que tenían que hacer algo o si no, iban en contra de las leyes sagradas, que tenían que aceptar a Jesús o si no se morían, los asesinaban, ¿ok? Miles de indígenas murieron en este periodo de tiempo, ¿ok? Aquí en Honduras. Uno de los países más afectados durante el proceso de conquista, por ejemplo, fue Haití, en donde murieron más de 3 millones de indígenas. ¿Okay? Así que este fue un proceso bastante duro y bastante molesto. ¿Por qué? Porque América ya estaba desarrollada a su forma, pero estaba desarrollada. ¿Hasta qué punto necesitamos que unos saqueadores, asesinos, violadores vinieran a nuestras tierras, ¿verdad? Y abusar tanto del trabajo como abusar también físicamente de los indígenas, ¿verdad? Entonces es importante mencionar, ¿ok? Ahora sí, continuemos. Muchas gracias, chicos. Ustedes saben que todos los comentarios que yo les doy es para que mejoremos, ¿verdad? En algunas cosas, ¿ok? Valoro muchísimo que se organicen, que saquen dotes ahí de liderazgo, que saquen dotes ahí hasta de mamá regañona, ¿vaya? ¿Y cuándo me vas a mandar tu parte? Y yo tengo que presentar esto. Está bien, así vamos aprendiendo a hacer, a gestionar nuestras responsabilidades, ¿verdad? Así que por esa parte les felicito. Sí, obviamente hay que seguir mejorando, ¿verdad? Todo lo que nosotros digamos, compartamos, primero que todo lo tenemos que entender nosotros, ¿ok? Para poder decirlo, para poder explicarle a un compañero o una compañera. Muy bien, la siguiente temática es promoción humana del indígena en América. ¿Ok? El equipo número 3. ¿Permite compartir pantalla, profe? Por favor, ya está habilitado. María de los Ángeles, ya pueden subir la presentación, ¿ok? Me parece bien la presentación, así que la puede subir. Después de clase, pues. Ahorita preste atención a su compañera. Bueno, muy buenas tardes, maestra y compañeros. Hoy les hablaremos sobre la promoción humana del indígena en América con Kendall Antunes y Alison Rodríguez. Su historia. Después de la conquista de América llegaron los frailes misioneros que se encargaron de la evangelización de los indígenas. Se vieron en la necesidad de enseñar buenas maneras a los indígenas. Los frailes asistían en el aseo personal de los indígenas, como baño, corte de pelo, uñas, etc. Les enseñaban a cultivar tierra, construir casas de habitación, respetar a sus prójimos, entre otros. Para poder evangelizar a los indígenas, los misioneros tenían que aprender el lenguaje indígena. Los españoles no estaban de acuerdo que los frailes misioneros aprendieron el lenguaje indígena para catequizar. Obligaban a enseñar el castellano, aunque muchos frailes no obedecieron y siguieron conviviendo en el lenguaje indígena. Tenían que aprender en lengua nativa. Ok. Normalmente pasaba lo contrario. Que los indígenas a la fuerza tenían que aprender a hablar el español, ¿verdad? Y era muy digna la labor que venían a desempeñar algunos frailes que venían aquí a América, ¿verdad? ¿Qué les puedo explicar? Quizás la finalidad con la que venían no era en sí ayudar a los indígenas o no los habían traído a América con esa finalidad. Quizás la finalidad
era como que, bueno, que miren a una persona que no es un soldado, que no anda armadura, que no se mira como se miraban en ese entonces, me imagino yo, los españoles. Así que esto ayudaba a que los indígenas se identificaran con los frailes, ¿verdad? Y más que todo porque ellos les colaboraban en algunas cosas. Pero así como habían buenos, habían malos, como ya les había mencionado esta parte, ¿verdad? Así que es muy, muy crítica esta situación y muy dolorosa, ¿verdad? Ujú. Ok, continuemos por ahí, por favor. En Burgos lo discutieron teólogos y juristas con el objeto de crear una ley que protegiera y diera un trato humano a los indígenas de América. Como producto de esta discusión, en diciembre de 1512 entraron en vigor las leyes de Burgos. El jurista español Juan Inés de Cepeda sostuvo que los indígenas eran seres complementarios inferiores a los españoles. Se basaba en la filosofía de Aristóteles. Afirmaba que existían hombres que eran esclavos por la naturaleza. Así trataba de justificar que los naturales de América debían servir a los españoles. Por otra parte, un grupo de profesionales de la Escuela de Sujetos encabezados por Francisco Victoria defendieron que los derechos de los indígenas americanos. Por ellos, en 1537, el Papa Paulo III, su bula papal, declaró que los indígenas debían ser considerados seres humanos, tenían derecho a no ser privados de su libertad. ¿Qué podemos agregar de eso ahí, chicas? Hasta el momento, lo que han expuesto. Ahorita con los personajes que ellos, de los tres que hablamos, ahorita vamos con los personajes relevantes, para hablar un poquito más de ellos. Ok, hasta el momento con la diapositiva que tienen ustedes por ahí, es importante destacar algo. Qué injusto que hasta este momento se estaba llevando ¿cómo les puedo explicar? Un dilema para saber si los indígenas se les podía considerar como personas. O sea, se pueden poner a creer qué increíble esta etapa, en el cual por solo el hecho de no ser aparentemente físicamente como los españoles, ya no se les consideraba como unas personas tal cual, como usted y como yo. Qué injusticia. Y peor aún, ¿verdad? Yo sé que me saldría un poco de tema, pero eso se ve en la actualidad. ¿Cómo puede ser que las personas discriminen, ¿verdad? Por el simple hecho de no compartir una cultura con otra, ¿ok? Entonces, ahí, por ejemplo, y referente a esta situación, a mí me indigna mucho, ¿verdad? Imaginarme esta época y todo esto de que... Y no solamente fue con los indígenas, posteriormente a esto, si a los indígenas se les quería considerar el dilema si eran o no personas obviamente inferiores a los españoles, a las personas negras se les pensaba que no tenían ni siquiera alma, que no eran personas. Imagínense ustedes qué situación más difícil para esta época, ¿verdad? Así que complicado. Como tips, chicas, la diapositiva está bastante cargada de información. Entonces ustedes pueden hacer lo siguiente, pueden agregar una imagen. Esto es para otras exposiciones o otras clases que ustedes tengan. Por ejemplo, la diapositiva no tiene ningún título, o sea, no se sabe aquí de qué están hablando a simple vista, ¿verdad? Entonces siempre agréguenle un título, agréguenle imágenes. Si es posible, si les pueden agregar en vez de información, diagramas, un personaje, una breve descripción, etcétera, ¿ok? Eso solo es un tip para ustedes y para que lo tomen todos los demás, ¿ok? Aquí estamos aprendiendo, no solamente el tema, sino también cómo presentaron la información. Bueno, continuemos. Bueno, ahora personajes relevantes. Don Ginés de Sepúlveda defendía que la guerra que llevaban los conquistadores españoles a los indios era justa, acusando a los indios por sus pecados e idolatría. Francisco Victoria es considerado el padre del derecho internacional moderno y el principal defensor de los derechos humanos a los indios americanos. Gracias, imagínense. Papa Pablo III, Sublimis Deus, fue una bula promulgada por el Papa. En ella el Papa estableció el derecho a la libertad a los indígenas y la prohibición de someterlos a la esclavitud. Bueno, eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.
Gracias a usted. Muy bien. Bueno, chicos, seamos partes de las personas que defienden los derechos de los menos privilegiados, ¿verdad? Imagínense qué situación tan difícil esta. A mí me indigna mucho esta situación. Pero bueno, al final de cuentas es parte de nuestra historia, de la cual nos ha traído hasta lo que somos ahora en día, próximos a celebrar una independencia, a 200 años de independencia. O sea, todo lo que nosotros tenemos es el proceso de una larga lucha que han enfrentado muchas personas durante la historia. ¿Ok? Bueno, le solicito ahorita a los dos equipos entonces que suban la presentación en Edmodo. Ya tengo ahí las participaciones. Me haría falta el grupo 4 y el grupo número 5 que los veríamos el día de mañana. ¿Ok? Listos, por favor, chicos. Lean los temas que a ustedes les toca exponer para que si bien es cierto, vengamos a leer, pero demos algún aporte de lo que nosotros estamos entendiendo. Sálganse del conformismo, sálganse del esquema de que hago lo que me toca y listo. No. Investiguen sobre su parte. A veces solo les toca hablar de una diapositiva. Investiguen de qué se trata lo que están hablando. Denme ejemplos, argumentos. Profe, a mí me gustaría agregar esto. Hagan ese tipo de cosas que les aseguro que los temas van a ser más significativos, ¿ok? Bueno, muchas gracias por el espacio. Que tengan buen provecho. Nos estamos viendo el día de mañana si Dios lo permite, ¿ok? Buen provecho, Adiós, profe. maestra. Que estén súper bien. Buenas tardes.